Bueno, y hasta ahora nos conectamos para seguir hablando de lo que ha sido noticia internacional en Sudamérica y también en Colombia, que fue por parte del gobierno de Ecuador implementar un arancel del 30% a todas las exportaciones colombianas que llegaban a ese país, justificando el presidente Noboa la no cooperación y falta de acciones firmes de la lucha contra el narcotráfico por parte del gobierno colombiano. Eso llevó a consecuencias o a tomar acción, mejor dicho, del gobierno colombiano, como la no venta privada de energía a Ecuador. Por eso nos conectamos a esta hora con el señor alcalde Vico Villasis. Él es el alcalde de Esmeraldas, zona fronteriza de Ecuador con Colombia. Alcalde, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Un gusto, un placer estar acá. Bueno, para nosotros es penoso, dos tierras hermanas, como es Colombia y Ecuador, y sobre todo Esmeraldas con Tumaco. Parece mentira lo que te voy a decir. Con Nariño, nosotros tenemos demasiados parentescos con los colombianos. En gran manera estamos familiares de un lado y de otro lado. Hasta Esmeraldas, Cantón Esmeraldas. O sea, los esmeraldeños tenemos mucha familiaridad. Yo creo que siempre hemos estado pidiendo que se regularice el paso que hay sobre el sector de Nariño. Días atrás escuché que solo se dejaban dos fronteras. Yo creo que los pasos irregulares traen más irregularidad. Donde llegan las cosas positivas, del lado de Colombia está listo, puesto ya todo lo que es para sacar los permisos de entrada. Ustedes tienen allá ya las oficinas instaladas. De nuestro lado no ha habido nada. Más bien, del lado de Esmeraldas está pasando esto. Yo creo que los aranceles no van a traer mayor resultado positivo para el Ecuador si es lo que se pretende. Más bien, habrán más vías clandestinas activadas. Yo creo que una resolución que al San Lorenzo, a Esmeralda, le va a afectar mucho. Señor alcalde, en Ecuador, desde hace mucho tiempo el problema, o mejor dicho, la cuestión energética ha generado problema por distintos apagones en ciertas zonas del Ecuador. En su ciudad, en Esmeraldas, zona fronteriza con Tumaco, Nariño, ¿ha sufrido apagones? ¿Hace cuánto no sufre apagones y cuándo fue el último? Bueno, en estos últimos meses yo le mentiría si le digo que hemos tenido apagones. Es más, Esmeraldas cuenta con la termoeléctrica más grande porque la refinería estatal Esmeraldas, que es la refinería más grande del país, está ahí. Y el backup, cuando se cae la energía eléctrica que es generada por parte hidráulica, eh, trabajamos con la termoeléctrica que está en Esmeraldas. Entonces, Esmeralda no ha sufrido en los últimos meses este tipo de desabastecimiento. Sí, alcalde, es decir que la energía, por ejemplo, de Esmeraldas es autosuficiente y es propia del Ecuador. Bueno, realmente nosotros tenemos una interconexión nacional, pero en estos momentos no hemos estado sufriendo desabastecimiento Entiendo. como ciudad. Eh, yo lo que más me ataña es que la forma de salir adelante es teniendo buena relación con los vecinos, porque dicen que el primer familiar es tu vecino, ¿no? Que está al lado. Y yo creo que este tipo de medidas más bien complica a lo que queremos erradicar. Si hablamos de narcotráfico, Ujú. si hablamos de rutas ilegales, yo creo que Esmeralda como Esmeralda, lo primero que necesita es regularizar el paso por el puente con Nariño, del lado de la costa, ¿no? Porque Nariño también tiene sobre Ipiales otro paso, que es para el que realmente ha estado siempre en constante comunicación. Los aranceles, pues yo no creo que el lado de Ecuador seamos los que nos beneficiamos con subir los aranceles. Yo creo que nos distanciamos y realmente el pueblo, los pueblos hermanos, sufrirían un golpe que no es necesario para mí.
Yo creo que deberían sentarse las autoridades de turno y conversar y llegar a acuerdos, acuerdos claros. Siempre dicen que el narcotráfico, que el dinero. En Esmeraldas, si ha habido narcotráfico, lo que ha traído pobreza. Sí, alcalde, Esmeraldas, vamos a ir desglosando poco a poco esos temas, esas problemáticas también que hay en la frontera. En el tema energético, el Ministerio de Ambiente y Energía publicó un comunicado diciendo que el sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda libre y que simplemente el 4,8% de esa energía se da o proviene de importación de energía colombiana. Usted, con su experiencia gubernamental, ¿es así? Porque varios expertos ya indican que incluso es mucho más la energía que llega de Colombia a Ecuador, no solo el 4,8%. yo la verdad, ¿quieres que te diga algo? Esas son las cifras oficiales que pone. Cuando comiencen los desabastecimientos, si estamos comprándole en estos momentos a Colombia, vamos a saber la realidad. La verdad que yo creo que este tipo de decisiones, espero yo, las estén tomando con la mejor mesura. Creo que Ecuador no está en las mejores condiciones. Tenemos conflictos internos, que no lo digo yo por si acaso, lo ha dicho públicamente el presidente de la República. Entonces, tener otro conflicto más no ayuda al país, más bien nos distancia de tener una paz. No solo ahora la paz entre los seres humanos, sino que económica. Y si hay ese conflicto económico, yo creo que va a acrecentar mucho más los conflictos de tranquilidad sociales, la parte del equilibrio social que espera tener. Yo hablo como ciudades como Esmeraldas. Hace un mes atrás, más o menos, tuvimos unos conflictos con disidencias que hay en estos sectores. Y siempre hemos estado pidiendo que ese paso, que podría ser regular, que donde llega lo bueno, como le dije anteriormente, donde pusiéramos todas las instituciones de parte de los dos gobiernos a trabajar, yo creo que ayudaría a transparentar mucho más el cobro de impuestos, la parte regular de la parte comercial que tenemos los dos países. Más aún cuando en la provincia en la cual yo vivo, en el sector norte, Eloy Alfaro, San Lorenzo, tenemos familiaridad con los colombianos. Claro, alcalde, No esa pasemos. familiaridad de la Gran Colombia, por si acaso. Sí, sí, Estamos señor. hablando de parentescos. Sí, señor. Alcalde, ahora pasemos a esa relación comercial de la que usted menciona. Para conocimiento de la audiencia, ¿cuáles son esos productos que exporta Colombia a Ecuador y que llegan por Esmeraldas? Bueno, Colombia tiene textiles, Colombia, y de forma irregular. Por eso que te estoy diciendo que deberían regularizar de parte de Ecuador, porque de parte de Colombia hace más de 4 años, porque nosotros los esmeraldeños salimos por ahí, ¿sí? De una forma irregular. De un lado te anotan y del otro lado tenemos que llegar hasta entrar a Nariño, a Tumaco, a registrar el ingreso y de ahí regresar hasta San Lorenzo. Cuando la verdad que yo siento que había una pugna interna de poderes, porque del lado de Tulcán sí está regular un paso y del lado de Esmeraldas se pone en entredicho, no en este gobierno, en el gobierno pasado, en los dos gobiernos pasados, porque el gobierno antepasado fue el que hizo el puente. Esmeralda, el paso clandestino del narcotráfico. ¿Sabes cuántos kilómetros tiene la frontera? ¿Cuántos kilómetros, alcalde? 600 kilómetros. Entonces tú en 600 kilómetros no vas a coger lo regular para pasar cosas irregulares. Claro. Coge las zonas irregulares. Y si tienes un puente que trabaja irregular, que queda botado en horas de la noche, seguramente viva la fiesta con todo el mundo. Ese tipo de cosas debemos regularlas primero nosotros, de parte nuestra. Decir, bueno, aquí está la parte de aduanas, aquí está la parte de migración, aquí está la parte del ejército, nuestro punto es regular de nuestro lado. Después hablamos de los aranceles. Y yo creo que para hablar de aranceles y distanciar a pueblos hermanos, es más fácil sentarnos a conversar.
yo creo que tenemos ya un conflicto interno que, como lo vuelvo a decir, no lo digo yo, lo ha hecho el presidente de la República, creo que no le haría bien tener ahora un conflicto internacional. Claro, alcalde, de eso se lo mencionó usted de manera irregular y también varios expertos mencionan que, que imponer aranceles, estas tarifas, pues lo que generaría es más contrabando, que es lo que no se busca y en palabras más, palabras menos es lo que usted acaba de mencionar. Pero para retomar un poco y que la gente entienda, Yo no lo quiero decir así, David, discúlpame, porque cuando hablamos de contrabando inmediatamente nos conectamos a la droga. Y como ok, siempre lo digo, el contrabando en Esmeralda lo que ha dado es pobreza. Si tú revisas San Lorenzo, Eloy del Faro, Río Verde, Esmeralda como Esmeralda, si el conflicto del narcotráfico trae, lo que ha dejado acá son los casquillos y las balas. Porque si tú dices que hay dinero, que hay movimiento de dinero, pues yo no lo veo. Y si tú le preguntas al taxista de frontera, al que mueve la lancha, pues eso no está pasando en Esmeralda. sí, Más bien, si regularizamos ese punto, tenemos por ahí que entrar nuestros hermanos de Nariño, porque las playas bonitas las tenemos del lado de Ecuador. La gastronomía más exuberante la tiene Esmeraldas. Entonces, lo que creo que perderíamos hoy cerrando la frontera, creando este tipo de conflictos, serían los esmeraldeños. sí. Alcalde, de manera regular, se conoce que desde Colombia se exporta la energía, se exportan los textiles, mariscos y demás. ¿Qué es lo que llega directamente de Colombia a Esmeraldas en producto? Yo te mentiría porque tenemos un paso clandestino del lado nuestro, que dejamos el puente abierto, pero no hay migración, no hay aduanas, entonces se genera un contrabando. ¿Qué pasa cuando ahora tú dices está cerrado? Todas las rutas de contrabando se van a pasar ahora sí para nuestro lado o para los lados donde tú cierres. Si tú le pones todos los controles y te pones de acuerdo con el lado de al frente, que de nuestro lado, yo te estoy hablando como esmeraldeño, Sí, ¿sí? No está migración, no está aduanas, ni hay un punto establecido de control de frontera. claro, Si no alcalde. hacemos eso, la irregularidad, viva la fiesta. Alcalde, Entonces, es decir, qué pena, es decir que por ese cierre de frontera que usted menciona, la relación comercial directa con la provincia de Esmeraldas está en crisis. claro que sí, claro que sí. O sea, yo no estoy hablando ni siquiera del incremento del arancel, estoy hablando de regularizar el paso primero. Después vemos el incremento del arancel. Cuando tú pones un incremento de arancel, seguramente cuando sube un IVA, lo que hace es tener una retracción económica. Lo mismo va a pasar. Acá no va a haber la retracción de la parte comercial. Lo que van a incrementarse son los puntos clandestinos. Eso significa más horas hombre, mayor cuidado en la frontera, más gasto económico. No sé quién gana o quién pierde en esto. Lo que sí sé es que va a haber más gasto a nivel gubernamental y eso no genera riqueza a un país. A un país le genera riqueza las exportaciones, las importaciones de materia prima para la transformación de la misma. Eso reactiva a la industria y todo lo que viene en esa cadena de producción. Alcalde, ahora pasemos a otro tema también que es de coyuntura y tiene mucho que ver con lo que usted venía mencionando y es el orden público y la presencia de grupos armados ilegales en la frontera. En Esmeraldas, ¿qué grupos armados ilegales tiene conocimiento de que actúen en esa frontera? Yo realmente no te puedo decir porque al que más dicen disidencia de la FARC, Oliver Sinisterra, la verdad que de esa película nosotros le podríamos dar la vuelta si activamos el puerto que está en San Lorenzo, si activamos el puerto terrestre de San Lorenzo, si ponemos empresas, si activamos el puerto de Esmeralda. Entonces yo creo que donde hay trabajo, la gente deja de inventar, porque delinquir no paga bien. Al final del camino es la muerte o la cárcel. Entonces yo creo que lo primero es darle oportunidad a todos esos sectores, activar mucho más la parte productiva de palma africana,
aceites que compra mucho Colombia, ¿sí? Poner productoras, darle fuente de trabajo. Seguramente vamos a tener grupos específicos, porque la delincuencia existe en todo el mundo. Entonces, son cosas complejas. La verdad que Esmeraldas, si cerramos ese paso con ustedes, los colombianos, no me pregunte a mí, pregúntele al hotelero de Atacames, pregúntele al hotelero de Tonsupa, ¿sí? Pregúntele a nuestro hermano de Tumaco, qué va a pasar con esa parte comercial, que estando abierta y regular, es más regular para nosotros. Claro, le hacía la pregunta anterior porque como iniciamos en esta entrevista, una de las razones del presidente ecuatoriano Noboa para poner este arancel, esta tarifa, es la falta de cooperación del lado de Colombia y de acciones firmes en la lucha contra el narcotráfico. Usted como gobernante de Esmeraldas, de esa zona coyuntural, ¿cómo ha sido la cooperación entre los dos países en este tema, en esta lucha contra el narcotráfico, que sabemos es un punto neurálgico? Bueno, yo te estoy hablando de los resultados que se han dado las últimas ocasiones. Han habido grupos que dicen que pasaron del lado de Ecuador, que han tenido problemas en el sector de San Lorenzo, ha sido público. Los nombres no los conozco. Y también me gusta ser muy prudente porque nosotros estamos expuestos. O sea, si eso lo sabe el presidente, él tendría que decir cuáles son los grupos, de acuerdo a la investigación, de acuerdo a lo que se ha realizado, cuáles serían los ejercicios. Pero el primer ejercicio económico que debe realizar, yo creo que en vez de subir los impuestos, es darle calidad de vida a todos esos sectores. Sí. Porque la delincuencia se incrementa cuando tiene las poblaciones esas necesidades insatisfechas, falta de educación, empleo, salud, que sí se dan en todos esos sectores. Que no lo tengo que decir porque estoy en contra o a favor. Estoy hablando de primero tenemos que llegar a la raíz. Después de la raíz vemos los resultados para poder tomar decisiones más claras. Claro. Yo no creo y estoy convencido que el incremento o la separación con Colombia en estos momentos ayude. Más bien puede haber mucho más clandestinidad. Bueno, he escuchado hoy a los analistas internacionales en seguridad y todos dicen que lo que se va a aumentar es el contrabando. Y si se aumenta el contrabando, entonces vamos a perder los impuestos que sí estaban siendo regulares. Y pues ese contrabando genera un pocotón de problemas que vienen con ese contrabando en esos sectores. Y no solo en Esmeralda, hablamos que tienen 600 kilómetros. Entonces deberíamos cerrar los 600 kilómetros. Yo creo que es más fácil, regularizamos los pasos y nos ponemos de acuerdo y nos sentamos en una mesa y yo creo que podrían llegar a un mejor acuerdo. Estoy hablando de parte de Colombia y de parte de Ecuador. Es el alcalde de Esmeraldas, provincia de Ecuador, fronteriza con Colombia. Hablando un poco de lo que significa esta imposición de aranceles por parte del gobierno de Ecuador y también el ahora anuncio del gobierno colombiano de no suministrar energía eléctrica al país ecuatoriano. Vico Villasis, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en vivo y Esperemos que el gobierno colombiano le dé hacia atrás a esa decisión que perjudica no una relación con un gobierno, sino a los más pobres, a los que más necesitan. alcalde, muchísimas gracias por su tiempo.